Hace 2 décadas aproximadamente había una frase que era muy común desde la perspectiva de motivar a los colaboradores y sobre todo de ver la lealtad que estos tenían hacia sus empresas, y era: ponte la camiseta, porque portar con orgullo artículos con el logotipo de la empresa simbolizaba un fuerte sentido de pertenencia, y esta manera era de decir: yo me pongo la camiseta de mi organización. Sin embargo, esta lealtad laboral ha cambiado drásticamente, como hemos podido ver e incluso podemos imaginar. Hoy, expresiones críticas como ponerse la camiseta está bien, siempre y cuando no olvides quién la lava. O aquella otra que dice: ¿por qué me tengo que poner yo la camiseta de la organización si la organización no se pone una camiseta con mi nombre? Todo esto refleja un cuestionamiento profundo sobre el compromiso con las organizaciones. Datos recientes de Gallup confirman esta tendencia. El orgullo por los productos o servicios de las empresas está en su punto más bajo desde que se tiene registro. Esto es un fenómeno que ha sido agravado definitivamente por la pandemia. Esta pérdida de orgullo no solo impacta la moral interna y lo que conlleva como rotación y satisfacción de los colaboradores, sino que también afecta la productividad y la lealtad del cliente. A esto se suma un alarmante descenso en el compromiso laboral global de los colaboradores hacia sus organizaciones, revelando un claro deterioro en la relación entre empleados y organizaciones. El problema no radica en una supuesta falta de ética laboral ni es exclusivo de una generación. Se trata de liderazgo. Tampoco tiene nada que ver con esta frase tan trillada que la gente ya no quiere trabajar o que la gente se ha vuelto floja. Desde luego que no, porque encuestas muestran que sentirse valorado depende directamente de la calidad de liderazgo, es decir, depende directamente del jefe, y esto hace que las personas se pongan la camiseta de la organización. No hay una crisis de trabajadores desmotivados, sino de líderes incapaces de inspirar y conectar con sus equipos. Peter Drucker, el gurú de la administración moderna, solía plantear una pregunta incómoda en sus conferencias frente a salas llenas de ejecutivos. Preguntaba a Drucker: ¿cuántos de ustedes tienen personas inactivas en sus equipos o empresas? Definitivamente, varias manos se alzaban sin dudarlo. Entonces, Drucker lanzaba la verdadera pregunta, esa que dejaba un silencio incómodo en el aire. ¿Eran inactivas estas personas cuando las contrataron o se convirtieron en inactivas bajo tu liderazgo? Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 4 de febrero de 2025. Yo soy Rogelio Segovia. Venimos de un fin de semana largo, de un fin de semana de puente, pero vaya qué fin de semana tan intenso en temas de noticias, economía y política internacional. Situación de negocios actual. Vámonos a platicar un poco acerca de esta noticia que nos mantuvo muy ocupados y bastante preocupados, por qué no decirlo, todo este fin de semana, incluso hasta ayer, lunes, día de asueto laboral. Y bueno, estamos hablando de la imposición de aranceles por parte de Donald Trump a las exportaciones mexicanas, y esto ha generado una ola de incertidumbre en el entorno empresarial que parece que se está empezando apenas a clarificar. Estos aranceles, justificados por el presidente de aquel país como una medida para proteger la industria estadounidense y frenar el flujo migratorio, amenazan con afectar gravemente a sectores clave de la economía mexicana como la automotriz, el agroalimentario y el manufacturero. Una de las acusaciones más graves para justificar estos gravámenes por parte de Trump, y que creo que es algo
que no se reflexionó lo suficiente, ni se ha reflexionado lo suficiente, fue que mencionó, y cito textualmente, que los cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos. Además, también se acusó al gobierno mexicano de proporcionar, y necesito citar textualmente nuevamente, refugios seguros para que los carteles se dediquen a la fabricación y el transporte de drogas. Son acusaciones muy graves que, por cierto, nadie de parte del gobierno mexicano ha salido a pedir pruebas aparte de quejarse de estos dichos. Pero bueno, también te cuento que, de acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Base, si Trump finalmente termina imponiendo aranceles a las exportaciones mexicanas, el precio de estos productos aumentaría y la demanda disminuiría. Se estima, dice Grupo Financiero Base, que por cada 1% de incremento en el precio de las exportaciones, la demanda caería 1.33%. Si solo la mitad del arancel se traslada a los consumidores en Estados Unidos, las exportaciones mexicanas podrían disminuir hasta un 12%. ¿Qué significa toda esta danza de números no alegres, sino muy preocupantes? Esto se traduce en una contracción del Producto Interno Bruto, el PIB, que de por sí es tristísimo. Bueno, se traduciría en una contracción del 4.4%, si se mantiene todo lo demás constante. Y la caída no solo se registraría en 2025, sino que podría profundizarse a medida que el arancel se mantenga en el tiempo, debido al desacoplamiento de las cadenas de suministro entre México y Estados Unidos y al efecto dominó que esto causaría en toda la economía de nuestro país. También fíjate este otro dato que comparte el Grupo Financiero Base. El impacto sobre el empleo sería severo. Hasta septiembre de 2023, dice este reporte, la industria manufacturera de exportación empleó a casi 3 millones de personas, lo que representa el 13% del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La buena noticia, al menos por lo pronto, y era lo que te comentaba ahorita al principio de esta nota, es que el lunes 3 de febrero se anunció la decisión de posponer la aplicación de estos aranceles por un mes, lo que ofrece un respiro temporal y necesario. Tanto la señora Claudia Sheinbaum como el señor Donald Trump confirmaron que a cambio del aplazamiento, México desplegará 10,000 militares, es decir, 10,000 tropas de la Guardia Nacional en la frontera norte para interceptar migrantes irregulares y combatir el tráfico de drogas. Este aplazamiento brinda una oportunidad crucial para negociar y buscar soluciones que minimicen el impacto económico para México y sus socios comerciales, porque créeme, sí sería algo tristísimo y muy grave que esto sucediera. Economía. Y mientras andábamos distraídos con todos estos temas de los aranceles, el oficialismo lo vuelve a hacer y sin mucho ruido, y aparte con el apoyo de Movimiento Ciudadano, finalmente empezaron con las reformas al Infonavit para utilizar sus recursos. Y te cuento que la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, que busca, esta es la versión oficialista, una gestión más transparente y prioriza el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, esto ha generado inquietudes sobre la posible concentración de poder, riesgos en la administración de fondos ajenos al gobierno, es decir, fondos que son de los trabajadores. Y bueno, quien está a cargo del Instituto de la Vivienda del Infonavit es la misma persona que llevó al despeñadero a Petróleos Mexicanos. Entonces, esto creo que no apunta para nada bien en pos de los trabajadores mexicanos. Otro tema que obviamente tampoco se le ha prestado mucha atención por todo lo que ha sucedido es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el costo financiero de la deuda pública aumentó a un 5.1% en 2024 sobre el Producto Interno Bruto, pasando a 1,150 billones de pesos en 2024. Este incremento equivale a lo destinado a la Secretaría de Educación Pública y Bienestar en un mismo año y
y hay quienes apuntan que si tomamos todos los requerimientos del sector público, es decir, no solamente la deuda oficial del gobierno central, la verdad es que este incremento es terrible y grandísimo. Dato positivo, la inflación sigue en descenso. Según datos recientes, la inflación se está acercando al objetivo del 3% establecido por el Banco de México. Se proyecta que podría cerrar en 3.9% anual en diciembre de este año, lo que permitiría al Banco Central considerar recortes en las tasas de interés en sus próximas reuniones de políticas monetarias. Pero no olvidemos que la semana pasada el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, en un claro desafío al presidente Donald Trump, decidió no mover sus tasas de referencia, decidió mantenerlas en el mismo nivel, y esto porque toda la política que está generando Donald Trump, que impacta la política económica, está creando nuevamente presiones inflacionarias en aquel país. Bueno, seguiremos viendo este tema. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto a José Gabriel Cuadra García como nuevo subgobernador del Banco de México, esto en sustitución de Irene Espinosa Cantellano, cuyo periodo concluyó el pasado 31 de diciembre. La propuesta ha sido enviada ya al Senado de la República para su ratificación. ¿Quién es el señor Cuadra García? Bueno, es actualmente director de estudios económicos en el Banco Central, cargo que ocupa desde el 2018. Es economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y posee un doctorado en economía por la Universidad de Rochester, Nueva York. Su trayectoria en el Banco Central incluye roles como investigador económico y gerente de asuntos de política monetaria. De ser ratificado por el Senado de la República, que no debería de haber ningún problema por la mayoría que tiene el oficialismo, Cuadra García aportaría su amplia experiencia en política monetaria y análisis económico a la Junta de Gobierno del Banco de México, contribuyendo a la estabilidad financiera y al desarrollo económico del país. Talento. Al evaluar un currículum, los gerentes deben enfocarse en la relevancia de la experiencia, logros medibles y habilidades clave, más que en detalles superficiales. La alta rotación de empleos no siempre indica inestabilidad por parte del candidato, puede reflejar adaptabilidad o búsqueda de crecimiento. Es crucial contextualizar cada cambio para evitar juicios apresurados. Escuchemos la opinión de Isca González, consultora internacional de atracción de talento, acerca de la alta rotación o poca estancia de las personas en sus trabajos y que se ve reflejado en los currículums. Cuando un hiring manager tiene claridad de qué quiere ver y qué no quiere ver en un currículum para avanzar a un candidato en entrevista, el proceso de selección debería ser más ágil, ¿cierto? La semana pasada, el CEO de una empresa de tecnología compartió en LinkedIn que había recibido 34 CVs de potenciales candidatos al área de ventas para una vacante en su empresa. Es decir, no necesariamente era una vacante. Él compartió, estaba interactuando con sus seguidores y recibió candidatos potenciales. De esos 34, decía él, coordinó 0 entrevistas. Aun cuando la vacante era inexistente y la gente había expresado su interés por trabajar con él, el factor que determinó esas 0 entrevistas es que en los últimos 5 años, todas esas 34 personas habían durado en su empleo entre 6 y 9 meses. Esto nos lleva a reflexionar en qué importante es tener claridad de cuáles son las prioridades para determinar una posición. Es decir, cuando vamos a contratar para una vacante, ¿qué es lo que quiere ver el hiring manager? Este CEO decía que para él es indispensable que los candidatos tengan estabilidad en su trabajo, similar a la estabilidad que él tuvo en su primer empleo, en su segundo empleo y en su tercer empleo. Esto se llama sesgo de espejo y es súper interesante que él lo haya compartido abiertamente en LinkedIn. Tiene cientos de comentarios esa publicación. Mucha gente le decía, oye, en estos últimos 5 años pudieron pasar muchas cosas, primero por la pandemia, después por los despidos masivos, y la estabilidad realmente define lo que un candidato puede llegar a ser en tu compañía. La reflexión, amigos, entonces es qué tan importante es tener conversaciones con los líderes para definir qué es más importante, la estabilidad en una sola posición, en una sola empresa,
la experiencia acumulada, porque al final del día el líder que contrata es quien va a tomar la decisión de qué candidatos avanzan y por supuesto qué candidato contrata. Pero la clave es qué va a evaluar y cómo. Cultura. Vaya que he estado insistiendo en este tema, no lo quiero dejar pasar y quiero que sigamos reflexionando acerca de cuál es el futuro de la diversidad, equidad e inclusión en empresas de Estados Unidos y sobre todo porque ha habido muchos cambios impulsados y adoptados por las empresas de aquel país por toda esta politiquería que ha estado haciendo la nueva presidencia de Donald Trump. Bueno, te cuento que grandes empresas estadounidenses como Meta, McDonald's y Target están reevaluando sus programas de diversidad, equidad e inclusión en sintonía con el clima político polarizado, pero también por el cansancio social a estas iniciativas, por todo este tema woke. A ver, si lo hemos dicho claramente, el problema es que esto se volvió demasiado wokeismo, mucho woke y nos fuimos al otro extremo. El problema es que pareciera que nos estamos regresando al otro lado y esta es la pregunta que deberíamos de hacernos. Mientras algunas reducen sus esfuerzos, algunas organizaciones reducen sus esfuerzos, otras como Costco y JP Morgan Chase los refuerzan, vinculando la inclusión con la innovación y el rendimiento empresarial. El debate se intensifica ante críticas que acusan a la diversidad e inclusión de priorizar factores demográficos sobre el mérito. Boicots y presiones legales han llevado a ajustes, aunque expertos aseguran que la mayoría de las compañías está replanteando sus estrategias más que abandonándolas. Ojalá esto sea correcto. La fatiga empresarial y la falta de impacto visible en algunos casos contribuyen a esta revisión. Sin embargo, estudios revelan que el 66% de los ejecutivos reconocen un impacto positivo de la diversidad e inclusión en el desempeño financiero. El desafío actual es integrar estos programas de forma más efectiva, alineándolos con objetivos comerciales concretos para sostener su relevancia en un entorno cambiante. Que no se nos escape. Brian Niccol, el nuevo CEO de Starbucks y que hemos estado platicando de él en algunas ediciones anteriores, obtuvo una compensación total por solo 4 meses en su trabajo de $96 millones. Su paquete incluye salario, un bono de 5 millones y 90 millones en acciones, en parte para compensar pérdidas de su anterior rol en Chipotle como director general. La disparidad salarial, 6,666 veces mayor que el de un barista promedio de esta cadena, ha generado críticas por la desigualdad de ingresos. Y era algo de lo que platicábamos la vez pasada, el episodio anterior, sobre esta crítica que hay entre aquellos colaboradores, entre aquellos líderes o jefes que ganan mucho dinero en comparación de otros miembros de la misma organización y que luego esto se vuelve un tema crítico, sobre todo porque sus conversaciones pierden realidad, por llamarlo de alguna manera, o empatía con el resto de los trabajadores. Es que estamos hablando de un salario, el del director general de Starbucks, que es 6,666 veces mayor que el de un barista promedio. Este jueves, Teresa Villarreal tomó protesta como presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Sección Nuevo León, la ANADE, para el periodo 2025-2026. Y en este mismo consejo, Yeshua Gómez, Associate Partner de EY, fungirá como vicepresidente. La verdad es que nuestras más sinceras felicitaciones para Yeshua. Es para nosotros un gran honor contar con su talento, con el talento de Yeshua en People Trends, en su colaboración semanal sobre temas laborales y temas legales y todo el impacto que esta efervescencia que hemos tenido en los últimos años impacta en temas de empleo. Pues nuevamente felicidades a Yeshua y escuchemos su colaboración semanal. Todos los días, mi esposa y yo le preparamos el lonche a nuestros hijos con un buen balance de alimentos. Incluimos un poquito de verduras y un poquito de fruta. Pero además, les pedimos que regresen con la lonchera vacía como señal de que se han comido todo. Mi hijo, el menor, con el tiempo empezó a cumplir. Llegaba a casa con la lonchera impecable y su mamá y yo siempre lo felicitábamos. Él, súper orgulloso, no dejaba de presumir su gran logro. Un día,
en una revisión con su maestra, para nuestra sorpresa nos contó que nuestro hijo había perfeccionado el arte del trueque a la hora del recreo. Negociaba con sus cuates para intercambiar las verduras y frutas por galletas, papitas o cualquier otra cosa que fuera más de su agrado. Es decir, técnicamente sí cumplió la meta que le pusimos, la lonchera volvía vacía. Esto ya pasó hace tiempo, pero esta semana volví a revivir ese sentir. La Secretaría del Trabajo y la Presidenta de México anunciaron con bombo y platillo que el país tiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, solo el 2.6%. Suena como una gran noticia, pero la neta es tan buena como parece. Los números no siempre cuentan toda la historia. Este 2.6 solo mide a las personas que buscan trabajo activamente y no lo encuentran. Pero esta cifra no incluye a los más de 30 millones de mexicanos que trabajan pero lo hacen desde la informalidad. Es decir, personas que sí tienen empleo pero sin seguridad social, sin prestaciones y sin estabilidad laboral. ¿Por qué hay tanta informalidad en México? La mitad de la fuerza laboral, el 54% para ser exactos, trabaja en la informalidad a mi consideración por lo siguiente. 1. Los costos de la formalidad son altos. Seguridad social, impuestos y regulación pueden hacer que las empresas, primordialmente las MIPYMES, prefieran la informalidad. 2. El empleo formal es insuficiente. Muchas personas trabajan por su cuenta porque no encuentran chamba estable. 3. La burocracia y falta de fiscalización. Cumplir con todas las normas es complicado. Hemos comentado varias veces acá en el People Trends que cada vez es más difícil cumplir con todas las reglas que la ley impone. NOMS, PTU, REPSES y demás. Más allá del discurso oficial, si bien es positivo que el desempleo sea bajo, la verdadera pregunta es, ¿qué calidad de empleo estamos generando? Tener trabajo no es suficiente si no garantiza estabilidad ni acceso a derechos laborales. Las empresas deben de estar atentas a este tema, no solo por cumplimiento legal, sino porque la formalización es clave para la productividad y el crecimiento a largo plazo. Era súper necesario anunciarlo en la mañanera, en los periódicos, que los funcionarios hayan hecho video y lo hayan subido a las redes sociales, anunciado en el Twitter de todas las secretarías, en fin, en todos lados anunciarlo. La neta, yo creo que no. ¿Qué opinan ustedes? Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos en este episodio del martes 4 de febrero de 2025 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, ¿dónde me encuentras? Ya sabes, directamente correo electrónico rogelio@humanleader.mx, en mi LinkedIn o en mi cuenta X, ahora Twitter, @rogesegovia. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.